SCADA y HMI. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? HMI y SCADA son dos términos que están íntimamente relacionados en la medida en que un HMI forma parte de los componentes de un sistema SCADA. HMI, Human Machine Interface, es una interfaz hombre-máquina, un panel de control diseñado para conseguir una comunicación interactiva entre operador y proceso máquina, con la función de transmitir órdenes, visualizar gráficamente los resultados y obtener una situación del proceso máquina en tiempo real. Un sistema SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition, es un sistema de supervisión, control y adquisición de datos. Es un término asimilado en ocasiones a la telemetría, pero completa el reporte de los datos, con el control hacia la instalación, comprendiendo los dos sentidos de la comunicación, medición y control, entre la planta del proceso, y posición del operador de la misma que puede estar remotamente desplazada. Además de esta simplificación, la potencia de los sistemas SCADA es controlar y monitorizar múltiples dispositivos como unidades terminales remotas, RTU, enlazados con transmisiones de procesos y elementos finales del control, implementando funciones de control básica como Start, Stop o lazos de control más completos con regulaciones continuas, paradas seguras, comunicaciones de alertas, preavisos o controladores PID. Estos dispositivos RTU se comunican digitalmente con una unidad terminal maestra, MTU, en una ubicación central donde los operadores puedan monitorizar el proceso e intervenir en él. Este software SCADA HMI se utiliza en todo tipo de industrias con el objetivo de proporcionar un medio directo de control de máquinas, automatización, seguridad, almacenamiento y análisis de datos, comunicaciones y permitir conectividad en una variedad de funciones dentro del sistema. En resumen, el HMI se utiliza para monitorizar sistemas SCADA. Entre las funciones principales tenemos adquisición de datos, para recoger, procesar y almacenar la información recibida. Supervisión, para observar desde un monitor la evolución de las variables de control. Control, para modificar la evolución del proceso actuando bien sobre los reguladores autónomos básicos, consignas, alarmas, menús, entre otros, bien directamente sobre el proceso mediante las salidas conectadas. Las funciones más específicas serían la transmisión de información con dispositivos de campo y otros PC, base de datos, gestión de datos con bajos tiempos de acceso, presentación, representando gráficamente los datos con interfaz del operador o HMI, explotación de los datos adquiridos para gestión de la calidad, control estadístico, gestión de la producción y gestión administrativa y financiera. Una de las prestaciones del paquete SCADA debe ofrecer lo siguiente: posibilidad de crear paneles de alarma que exigen la presencia del operador para reconocer una parada o la situación de alarma, con registro de incidencias, generación de históricos de señal de planta, que pueden ser volcados para su proceso sobre una hoja de cálculo, ejecución de programas, que modifican la ley de control o incluso el programa total sobre el autómata bajo ciertas condiciones, y la posibilidad de programación numérica, que permite realizar cálculos aritméticos de elevada resolución sobre la CPU del ordenador y no sobre el autómata, menos especializado. Con ella se pueden desarrollar aplicaciones basadas en el PC, con captura de datos, análisis de señales, presentaciones en pantalla, envío de resultados a disco e impresora. Además de todas estas acciones se llevan a cabo mediante un paquete de funciones que incluyen zonas de programación en un lenguaje de uso general como C, Pascal, entre otros, aunque actualmente se está imponiendo VBA, Visual Basic for Applications, lo cual confiere una potencia muy elevada y gran versatilidad. Un sistema SCADA debe cumplir varios objetivos. Deben ser sistemas de arquitectura abierta, capaces de crecer o adaptarse según las necesidades cambiantes de la empresa. Deben comunicarse con total facilidad y de forma transparente al usuario con el equipo de planta y con el resto de la empresa, en redes locales y de gestión. Deben ser programadas, sencillas y de instalar, es decir, sin excesivas exigencias de hardware y fáciles de utilizar con interfaces amigables con el usuario. Los módulos o bloques de software son los siguientes: configuración, interfaz gráfico del operador, módulo de proceso, gestión de archivo de datos y comunicación. Configuración: permite al usuario definir el entorno de trabajo de su SCADA, adaptándolo a la aplicación particular que se desea desarrollar. Interfaz gráfico del operador: proporciona al operador las funciones de control y supervisión de la planta,
El proceso se representa mediante sinópticos gráficos. Módulo de proceso. Ejecuta las acciones de mando preprogramadas a partir de los valores actuales de variables y leídas. La programación se realiza por medio de bloques de programa en lenguaje de alto nivel, como C, BASIC, etc. Gestión y archivo de datos. Se encarga del almacenamiento y procesado ordenado de los datos, de forma que otra aplicación o dispositivo pueda tener acceso a ellos. Comunicaciones. Se encarga de la transferencia de información entre la planta y la arquitectura hardware que soporta la SCADA, y entre esta el resto de los elementos informáticos de gestión. Una SCADA está formado por un ordenador central o MTU, Master Terminal Unit, ordenadores remotos o RTU, red de comunicación e instrumentación de campo. Algunos de los programas SCADA o que incluyen SCADA como parte de ellos son AMEX de Design Instrument, Cube, Orsi España, Fix de Intellurium, Lookout de National Instrument, SCADA InTouch de Logitech, Sysmax de Omron, WinCC de Siemens. En la interfaz de comunicación permite al PC acceder a los dispositivos de campo. Drivers específicos utiliza el driver específico del bus de campo. Driver OPC utiliza el driver genérico OPC de cada fabricante proporciona. El OPC o All for Process Control de Microsoft es una interfaz con componentes de automatización proporcionando un acceso simple a los datos. La fundación de OPC está formado por Siemens, Fisher, Institute, Opto22, Intellusion, Rockwell, etc. Las aplicaciones que requieren servicios, es decir, datos, desde el nivel de automatización para procesar sus tareas, los piden como clientes desde los componentes de automatización, quienes a la vez proveen la información requerida como servidores. La idea básica del OPC está en normalizar el interfaz entre el servidor OPC y el cliente OPC, independientemente de cualquier fabricante particular. Los servicios prestados por los servidores OPC para clientes OPC por medio de los interfaces típicamente implican la lectura y cambio y verificación de variables de proceso. Mediante estos servicios es posible operar y controlar un proceso. Los servidores OPC apoyan el nexo de tales aplicaciones a cualquier componente de automatización que esté en la red por medio de un bus de campo o Ethernet industrial. Se han desarrollado sistemas en las principales plataformas para autómatas de cualquier fabricante, diseñando, ampliando SCADAs en las principales marcas del mercado capaces de conectar con PLCs de cualquier fabricante y modelo, desarrollando complejas arquitecturas cliente-servidor con redundancia de datos y acceso vía web con seguridad. Symantec WinCC es la plataforma SCADA de Siemens, totalmente escalable con gestión de históricos en SQL Server. En plantas industriales se adquiere cada día una importancia más fundamental, facilitando las tareas de fabricación, producción, planificación, pedidos y calidad, en el que debe existir un flujo ininterrumpido de información desde el proceso de producción al personal de planta. Gracias a estos sistemas, en programación y control automática tenemos una amplia experiencia en integración de sistemas y podemos conectar sistemas de información de distintos desarrolladores, tales como SCADA, software de gestión, bases de datos y aplicación ofimáticas, creando un completo sistema de información global que interconecta a los distintos departamentos